Nos place compartir un café con Antonio Lilón. Antonio Lilón es un dominicano catedrático de Relaciones Internacionales. Exactamente está en Hungría, donde ha venido haciendo vida desde hace 30 años, pero no pierde esa conexión con su país natal y con Latinoamérica, e incluso España. Ya se va a encargar él precisamente de hablarnos de esas magníficas relaciones, pero en realidad estamos hablando de un inmigrante. Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días desde aquí. Primeramente, darle las gracias a ustedes, a tu programa, a ti, Jorge. Fue un gran placer conocerte recientemente, la semana pasada, allí en Pamplona, cuando estuviste cubriendo la noticia del sexto encuentro de dominicanos, ¿no? En España y especialmente a los hijos de mi provincia, María Trinidad Sánchez, ¿no? Nagua. Nahua, así es, encuentro de nagüeros. Poníamos en valor precisamente este tipo de encuentros en el contexto de la integración y sirve precisamente para visibilizar, redescubrir el talento que se puede encontrar en la inmigración o que aporta la inmigración. En tu caso particular, en Hungría. ¿Cómo llega un dominicano a Hungría? Esa es una pregunta muy interesante, Jorge, porque resulta que por parte paterna soy la tercera generación de emigrante y hay una cuarta y hay una quinta. ¿M? Tengo que recalcar que mi padre era un emigrante chino que llegó a la República Dominicana en 1939, ¿no? Y por parte materna soy la sexta generación de migrantes y bueno, pues entonces hay una séptima y hay una octava, ¿no? Es decir, que soy producto directo, ¿no? De la emigración y nunca durante mis años de estudios y de vida en la República Dominicana, tanto en Nagua como en Santo Domingo, la capital, pensaba que alguna vez yo mismo iba a ser emigrante, ¿no? Y bueno, lo que me motivó a irme de la República Dominicana fue precisamente el deseo de estudiar y más que de estudiar, de aprender. Yo en República Dominicana había empezado a estudiar la carrera de Derecho. Estudié durante 1979 y 1982 la carrera de Derecho en la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, ¿no? La primera universidad dominicana. Y luego, en el interín, bueno, pues tú te vas conociendo en una universidad pública con diferentes, como decirte, mundos políticos, ideológicos y todo esto. Y entonces recuerdo muy bien que teníamos un profesor de Derecho Constitucional y siempre esa asignatura me llamó mucho la atención por los diferentes sistemas políticos que estudiábamos, ¿no? Recuerdo que entonces se clasificaban en los sistemas políticos, no sé, de la Europa occidental, pero también de la llamada Europa del Este, de la Unión Soviética, ¿no? Y yo recuerdo que siempre lo bombardeaba después de clases al profesor con diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, cuando él enseñaba decía, bueno, la Unión Soviética, el país de los obreros, ¿no? Y yo luego de clase le preguntaba, ¿y los obreros tienen allí derecho a huelga, ¿no? Cosas que, bueno, pues están, digamos, establecidas incluso en las constituciones, ¿no? Y siempre, bueno, me daba una explicación a su modo de ver, y yo era muy curioso. Y así que en una oportunidad que se presentó decidí irme y precisamente me fui al Kiev soviético, a la Ucrania soviética de ese entonces, donde estudié Derecho Internacional. Además de disfrutar, digamos, verdaderamente los estudios en mi país, en República Dominicana, no existía la carrera misma de Derecho Internacional, sino una asignatura dentro del programa de estudios de Derecho. O sea que allí tuve la posibilidad de una forma muy, pero muy detallada estudiar todo lo relacionado con el derecho internacional. Tuve la posibilidad de conocer una gran parte del país.
una gran parte del país. Es decir, aproveché muy, pero muy bien, por supuesto, conocer lo que era la Unión Soviética y también eh, lo que era el llamado bloque del Este, ¿no? La Europa del Este. En aquel entonces uno no pensaba que aquello se iba a desmoronar de una forma tan rápida como lo que pasó entre 1988 y 89, y que precisamente esa fue también la causa principal por la que me quedé, porque yo terminé en 1988, recién diplomado, ¿no? Con una maestría en Derecho Internacional, hice el pregrado y el posgrado en Derecho Internacional y entonces me pilló todos estos cambios que comenzaron a darse ya entre el 87, 88, 89, ¿no? Y que, bueno, culmina prácticamente con lo que fue el colapso del socialismo real, ¿no? Para un joven, tenía 25 años, con un diploma muy, pero muy fresquito. Para mí fue una experiencia increíble y algo que agradezco mucho a la providencia, porque no solamente lo estudié, sino que también lo viví. Antonio, la verdad es que tienes una experiencia muy importante que compartir y que sirve además de referente, de inspiración. Decíamos que se te otorgó un reconocimiento en ese encuentro de Nagüeros, hablamos de la comunidad dominicana, pero quería que nos contaras cómo era aquella Europa que te encontraste, a diferencia de la de hoy, qué cambios se pueden destacar. Bueno, eran, por decirlo de una forma así muy rápida y concreta y concisa, eran dos mundos diferentes. Por ejemplo, solo como una pequeña ilustración, una pequeñita ilustración, en aquella época nosotros los dominicanos podíamos recorrer todo lo que era la Europa occidental con nuestro pasaporte, ¿no? Hoy en día, uno de los principales obstáculos que tiene la comunidad dominicana aquí en Europa, que sigue manteniendo la ciudadanía dominicana, me refiero a aquellos que vienen a Europa desde la República Dominicana, porque la mayoría de los que estamos aquí en Europa, pues por cuestiones a lo mejor de estado social, es decir, matrimonio, familia, trabajo, prácticamente tienen también una ciudadanía de un país europeo, ¿no? Como es mi caso. Pero en aquella época, por ejemplo, los dominicanos podían transitar libremente sin ningún tipo de problemas por lo que era la Europa occidental. Por lo que era la Europa del Este, pues por supuesto era totalmente imposible, ¿no? Había que tener un visado y las limitaciones eran enormes, ¿no? Luego, por ejemplo, tampoco teníamos, o al menos no se detectaba de esa forma como hoy en día, las grandes oleadas de emigrantes. Si, por ejemplo, me quedo solamente en el tema de los dominicanos, la emigración dominicana, primeramente a España, por cuestiones lingüísticas, por supuesto, ¿no? Empieza prácticamente solo a partir de la mitad de la década de los 80 del siglo XX, ¿no? Anteriormente, por supuesto que siempre había uno que otro. Yo recuerdo que cuando viajé a la Ucrania soviética en 1982, hicimos escala en Madrid y allí nos encontramos con algunos dominicanos que habían inmigrado principalmente por cuestiones políticas, ¿no? Habían chicos jóvenes que tuvieron problemas con la política nacional y sus padres pues decidieron sacarlo del país, ¿no? O sea, que hoy en día como se habla y como se trata el tema de la emigración, ¿no? Principalmente me refiero más bien ahora y trataría solamente o mencionaría solo la emigración desde América Latina, no tenía, digamos, ese perfil en los años 80, ¿no? Habían otras, por supuesto, diferencias, por ejemplo, por mencionarte también como ilustración, era toda una aventura tú pasar, no sé, del Berlín Oriental al Berlín Occidental, ¿no? Recuerdo muy bien que se pasaba por el puesto de control, el Charlie Checkpoint, y tú te hacías la idea que era una especie como de James Bond que pasaba del mundo socialista muy cerrado y muy controlado a un mundo pues que te ofrecía muchas más libertades, ¿no? O sea, es súper interesante, digamos, recordar aquella época y compararla con la actual. ¿Cuál es el trato que da Hungría a los inmigrantes que llegan hoy en día al país?
Es cierto, lo que se dice es Hungría un país duro con la inmigración, que es lo que se ha escuchado desde el discurso político. Bueno, primeramente, por ejemplo, el tema de la inmigración es un tema que hay que verlo desde diferentes facetas, ¿no? Y tiene una serie de particularidades y de matices que verdaderamente aquellos que nos dedicamos a investigarlo, pues tenemos que dar unas explicaciones desde diferentes ópticas, ¿no? Por supuesto, el elemento político juega un papel muy importante. Y hago esta corta introducción, más o menos para presentar un esbozo de lo que es el problema de la emigración, o el tema, mejor dicho, de la emigración, porque la inmigración no es problema. Hay una serie enorme de estudios, por ejemplo, donde se establece, economistas, sociólogos, juristas, se establece que Europa necesita millones de emigrantes, porque, por ejemplo, con el tema de los emigrantes, por ejemplo, la mayoría dice, bueno, vienen a quitarnos nuestros trabajos, cuando generalmente, digamos, algunos políticos populistas es la fórmula que utilizan, pero aquí en Europa, como en muchos países, incluso de nuestra América Latina, no es una cuestión de que no haya trabajo. Trabajo hay. El problema es la remuneración que tú recibes por ese trabajo. En Colombia, en la República Dominicana, en Hungría, hay trabajo. Solamente que el dominicano, por ejemplo, el colombiano o el húngaro, si tiene la posibilidad de emigrar a un país donde el salario sea mayor, pues naturalmente lo va a hacer, pero el trabajo hay. O sea, aquí es imposible decir que no hay trabajo, simplemente que las diferencias salariales o las condiciones, ¿no? Digamos, laborales son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el caso concreto de Hungría, es motivo de una política muy populista, ¿no? El gobierno actual es un gobierno muy populista, eso lo han establecido los especialistas y analistas, por ejemplo, en sistemas políticos, ¿no? Y por supuesto, el tema migratorio o antimigratorio, pues puede atraer principalmente una base electoral muy fuerte, ¿no? Hungría, por ejemplo, precisamente debido a esos problemas demográficos, pues nosotros tratamos de atraer a una gran cantidad, a una mayor cantidad de estudiantes extranjeros, sea a través de un programa de becas nacionales que tenemos, se llama Stipendio Hungaricum, y en el cual muchos ¿Y cómo se latinoamericanos puede acceder a participan. esas becas, Antonio? Hay un link, por ejemplo, el programa se llama Stipendio Hungaricum. Para Colombia, por ejemplo, cada año hay una cuota de 50 estudiantes, ¿no? Que pueden venir aquí a estudiar totalmente gratis, el pregrado, el ¿Y posgrado solamente e está para incluso hasta Colombia? el... Sí, 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 para Colombia. La beca sí funciona. La beca funciona de que el gobierno húngaro firma un acuerdo con el país destinatario de las becas. La mayoría de las veces la única exigencia que pide el gobierno húngaro es que los títulos húngaros sean reconocidos, ¿no? Por el Ministerio de Educación del país en cuestión. Tengo varios, yo mismo tengo estudiantes colombianos en mi departamento de estudios y también tengo un montón de otros. ¿Qué Perdona la significa lo que pregunta quería o la decir? insistencia. ¿Solamente vale Ujú. para los colombianos o hay convenios con otros países latinoamericanos? Con todos los países de América Latina, desde Santo Domingo, República Dominicana, pues no sé, hasta Chile. Aquí tenemos ecuatorianos, tenemos bolivianos, peruanos, dominicanos, mexicanos, o sea, en el caso de América Latina, porque es una beca que se da al un término, voy a utilizar un término que está muy de moda, al sur global, es decir, es una beca mundial para la mayoría de los estudiantes, digamos, que cubre el Estado húngaro. El Estado húngaro lo cubre, ¿no? Este tipo de beca que incluye excepción del pago de matrícula, es decir, estudias en la universidad gratis, ¿no? Que hay que matizar, o sea, gratis para ti, porque alguien tiene que pagar los sueldos de los profesores. Nada es gratis en este mundo. Sí. Que esto quede claro, nada es gratis, lo que uno no paga, lo paga otro, ¿no? Y por eso se necesita una mano de obra que contribuya con sus impuestos para cubrir, digamos, estas necesidades sociales, como es la educación y como es la salud principalmente, y la ¿Y jubilación en este caso. esas becas se Perdón, entregan en qué área? todas las áreas, por ejemplo,
como precisamente estamos necesitados de estudiantes porque primeramente nosotros competimos entre las universidades, tenemos muchas universidades y competimos entre nosotros para atraer al público húngaro, a los estudiantes húngaros. Entonces, como los estudiantes húngaros, el número disminuye debido al problema demográfico, tratamos de buscarlos en el exterior, ¿no? Afuera, en África, en Asia, en América Latina, porque naturalmente sin estudiantes pues estamos un poco pues cortos, ¿no? En este sentido. Y naturalmente prácticamente todas las universidades húngaras ofrecen hoy en día casi, yo diría, el 99.9 de sus ofertas académicas en lenguas extranjeras. Por ejemplo, en inglés, por supuesto, que es lo que domina, tú puedes hacer, no sé, pongamos relaciones internacionales, quieres hacer el grado, como dicen en España, ¿no? Que en América Latina decimos pregrado, aquí son 3 años, en España son 4, ¿no? Pero puedes hacer aquí en Hungría el grado de 3 años en inglés totalmente, es decir, desde el primer curso hasta el último, escribe incluso tu tesina en inglés. Si quieres continuar tus estudios de posgrado, que aquí decimos maestría, que son 2 años, ¿no? Lo haces también en inglés. Y si hablas y quieres hacer, por ejemplo, un doctorado que dura 4 años, también lo puede hacer. Es decir, el Estado húngaro te puede garantizar 9 años de estudios en las tres etapas, grado, maestría y doctorado, pero también en otras lenguas extranjeras. Por ejemplo, mi universidad ofrece filología, es decir, lengua y literatura, cultura, en ruso, en croata, en inglés, en francés, en alemán, en italiano y en español. La dualidad de esa política migratoria, porque, por ejemplo, digamos, tenemos una cantidad enorme de estudiantes de Siria que vienen y pagan sus estudios, por ejemplo, en euros, ¿no? Sin embargo, a muchos refugiados, porque no solamente son inmigrantes, el gobierno húngaro nunca, por lo general, utiliza la palabra inmigrante. Perdón, utiliza la palabra, no utiliza la palabra refugiado, sino que emigrante, porque refugiado, pues, tiene un matiz mucho más peculiar que emigrante, que es mucho más amplio el concepto, ¿no? Y entonces esos refugiados, por ejemplo, los rechaza. Sin embargo, a los emigrantes que traen dinero porque pagan sus estudios en nuestras universidades, los recibe. Es decir, es una dualidad un poquito incómoda de digerir cuando a personas de una misma nación, ¿no? Se selecciona por una condición socioeconómica. Si vienes con dinero, te acepto. Si no vienes con dinero, te rechazo, ¿no? O sea, es un poquito complicado, por supuesto. Antonio, sabemos que sigues los problemas globales, regionales en el caso latinoamericano, porque no has perdido conexión con América Latina. Quisiera saber cómo estás viendo tú la situación de Venezuela y qué tendría que hacer la región o la comunidad internacional y, por supuesto, los propios venezolanos, aunque ya parece que han hecho lo que se les pedía, que era participar en unas elecciones, ganarlas, pero ¿cómo se derrota a una dictadura o a un régimen tramposo? Porque ese es el dilema ahora mismo en Hispanoamérica e incluso de la política internacional. Es una cuestión también muy, pero muy complicada, en el cual entran, por ejemplo, digamos aquí diferentes elementos, ¿no? Políticos, ideológicos, económicos, porque hay que tener en cuenta que Maduro lo que está haciendo es disfrutar lo que en su momento Chávez creó, ¿no? Yo escribí un artículo creo que apareció en el 2002, si bien recuerdo, donde trataba mm, los sistemas políticos que entonces imperaban, ¿no? En esa época, a principios del siglo, ¿no? Del milenio. El mapa político de América Latina, así se titulaba, y que es un artículo que te puede dar, digamos, base para seguir elaborándolo, agregando, cambiándolo, ¿no? Porque en aquel entonces América Latina era prácticamente roja, y si no roja, rosada. Y entonces, es decir, roja se consideraba Cuba, Nicaragua, con unos líderes que tienen ya, bueno, décadas, ¿no? Cuba más de 60 años, Nicaragua de Daniel Ortega, pues también suficiente, ¿no?
Habían unos, por ejemplo, que no se sabía exactamente si era rojo o rosado, como era el socialismo del siglo XXI, cosa que yo creo que ni el mismo Chávez entendía de qué se trataba esas cosas, ¿no? Y luego habían otros, pues, más rosados, me refiero a la Argentina de los Kirchner, estaba entonces el presidente Néstor Kirchner, por ejemplo, estaba Lula, ¿no? Exactamente. Y bueno, luego hubo un cambio cíclico, prácticamente América Latina pasa a ser de la derecha, ¿no? Y luego ahora de nuevo se repite, este, los colores, aunque con diferentes matices, ¿no? Porque, por ejemplo, Chile está gobernado por un joven presidente de izquierda, ¿no? Boric. Sin embargo, uno de los principales o sea, de los oponentes, ¿no? Uno de los principales oponentes en el plano internacional al gobierno y al régimen de Maduro precisamente es el gobierno de Boric, ¿no? Que en principio, a principios del siglo, había una especie de solidaridad ideológica, ¿no? Lula, por ejemplo, también de una forma u otra ha intervenido principalmente su posición frente a las últimas elecciones que tuvo lugar y que el gobierno todavía no ha presentado las pruebas, ¿no? De las actas electorales que votan. Y el caso de Venezuela es un caso terrible porque en aquel momento, 20 años atrás, por ejemplo, Venezuela tenía una situación económica envidiable. O sea, yo recuerdo, creo que para el 99, si me recuerdo, el precio del barril del petróleo se cotizaba, si la memoria no me falla, a 90 más o menos dólares, ¿no? Y ese primer presupuesto que hizo Chávez, más o menos basado en este precio en el mercado internacional, llegó a alcanzar los 150 dólares del barril en el mercado internacional. Es decir, que de la noche a la mañana él se encuentra con que tiene un superávit por cada barril de $60. Eso era un dinero increíble. Y sin embargo, hoy día conocemos, por ejemplo, y eso que Venezuela ha superado una etapa, ¿no? Porque llegó un momento en que prácticamente no se encontraban ni siquiera comestibles, ¿no? Ahora la situación ha mejorado muchísimo, pero es una tristeza ver cómo millones de venezolanos han tenido que dejar su país y la mayoría lo ha dejado no por unas cuestiones económicas, perdón, unas cuestiones políticas, ¿no? Del sistema, sino precisamente por las cuestiones económicas, ¿no? Que han afectado mucho el país principalmente. Y naturalmente, el populismo también allí juega un papel muy grande. Maduro no tiene esa oratoria ni tiene ese carisma que lo tenía, por ejemplo, digamos, Chávez, pero sí tiene un núcleo muy, pero muy duro, digamos, ¿no? Que hoy en día lo sigue Tiene el poder, apoyando, ¿no? sí, tiene el poder las armas. Permíteme, te quería poner el caso, las posiciones que se han escuchado, sobre todo en esta Asamblea General de las Ujú, Naciones Unidas ujú, sobre el caso de Venezuela. La posición crítica de Gabriel Boric, que también ujú, es de izquierda, presidente de Chile, el de claro. Fernando Arevalo, el presidente Ujú, de Guatemala. ujú. Y por otra parte, pues encontramos allí en un punto ambiguo a Petro que ya recurría, se deslizaba esta madrugada por una retórica, no, pero es que Maduro lo han provocado, es que hay sanciones contra Venezuela, pero ¿crees que estas posiciones ambiguas son las que sostienen a Nicolás Maduro? Por ejemplo, en este caso, la de Petro, la de López Obrador, la de Lula incluso. Yo creo, incluso yo iría aún un poquito más lejos, Jorge. Yo creo que este tipo de posiciones, y estamos hablando de países grandes, es decir, estamos hablando de México, uno de los países que tiene no solamente un enorme territorio, sino una gran población y un enorme Producto Interno Bruto. Estamos hablando de Brasil, ¿m? Que es un continente prácticamente dentro de todo lo que es esta región de América Latina. Estamos hablando de Colombia, es decir, estamos hablando, por ejemplo, si mencionamos solamente a estos tres países, ¿no? México, Brasil y Colombia, Petro, Lula y AMLO, ¿no? Que de una forma u otra, tácitamente o no, le dan el apoyo a Maduro, ¿no? Es decir, estos países tienen un peso.
La República Dominicana, el presidente Abinader, por ejemplo, tiene precisamente ahora un conflicto directo porque uno de los aviones presidenciales, o el avión presidencial, no estoy muy claro, fue confiscado y se encontraba precisamente en territorio dominicano y se ha abierto una lucha política. Creo que Maduro incluso retó a pelear directamente al presidente Bueno, Abinader, ¿no? es uno de los puntos. Ya la Por, relación venía bastante. Sí, venía deteriorándose, pero por ejemplo, quizás el peso político de la República Dominicana a nivel regional o a nivel mundial no tiene el mismo peso que tiene Brasil, ¿no? Que tiene México o que tiene, digamos, Colombia, ¿no? Y para mí, por ejemplo, me parece fatal que presidentes, independientemente del giro ideológico que tengan, que representen una opción democrática por cuestiones ideológicas, por ejemplo, no se pronuncien directamente, me parece que es algo fatal, ¿no? Ahora bien, Eh, como quiera que el ujú, tiempo es corto, Antonio, ujú, quería, ya para finalizar, resulta ujú, que la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ujú, está inaugurando con una eh, polémica precisamente con España. Y todo porque en 2019 Andrés Manuel López Obrador publicó una carta donde le exigía a la corona española, igualmente a la Iglesia Católica, incluso al gobierno italiano, en fin, que pidieran perdón por los abusos cometidos durante la conquista. Como aquello no se hizo, pues ahora le pasan factura, no invitando al rey Felipe VI, que es quien se encarga precisamente de asistir a este tipo de eventos en representación de España. ¿Qué opinión te merece esta polémica, para muchos bizantina, que se ha levantado, y qué forma de empañar también las relaciones de dos países en pleno siglo XXI que gozaban precisamente de unas magníficas relaciones, España y México? lo que voy a decir ahora va dirigido precisamente a la actitud del gobierno. Y lo digo simplemente porque yo tengo una relación muy, pero muy estrecha con México, muy estrecha con México. He enseñado en varias universidades allí. Considero, por ejemplo, a México como parte de mi casa, específicamente la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Allí me siento como en mi propia casa y todo el mundo sabe que considero a México como una segunda casa. Tengo grandes hermanos, o sea que no se me malinterprete lo que voy a decir. No es una cuestión contra México, sino contra el gobierno. Lo que voy a decir, me parece una desfachatez, una violación, por ejemplo, la actitud de la nueva presidenta, primeramente porque viola normas de convivencia del derecho diplomático y consular. El rey de España puede ser que no haya respondido a esa petición de López Obrador en 2019, pero como quiera, él es el jefe de Estado. Lo segundo, naturalmente, AMLO y la nueva presidenta, por ejemplo, a lo mejor tendrá sus causas, sus condiciones, sus orígenes para apoyar esta carta que fue enviada, exactamente lo recuerdo muy bien, del 2019. Solamente hay que contestaría con una especie también de pregunta o de provocación. El imperio azteca también fue un imperio, sojuzgó a otros pueblos también. Por ejemplo, cuando yo voy a Michoacán, a Morelia, Michoacán, allí existía un imperio que eran los puropechas y ellos estaban muy orgullosos de que nunca fueron conquistados por los aztecas. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si comenzamos, por ejemplo, a pedir perdón, en este caso el gobierno, el actual gobierno de México, que quiera exigirle al gobierno de España que pida perdón al Papa, porque De también le verdad, envió en... muchas gracias por tu punto de vista. Si hay algo que anotar sobre este particular, pues es el momento para finalizar. No, simplemente decía, y así de forma muy, muy, muy rápida, que precisamente el imperio azteca se caracterizó por conquistar territorios, ¿no? Y hubo, digamos, muchos pueblos que fueron sojuzgados, ¿no? Es decir, entonces quizás descendientes de esos pueblos están en el mismo derecho de pedir, digamos, una petición de perdón públicamente, ¿no? Con relación a que sus ascendientes también fueron sojuzgados, ¿no? Es decir, y así podemos remontarnos, pues no sé, hasta el inicio, si somos partidarios de la teoría creativista, es decir, llegar hasta Adán y Eva, ¿no?
A mí más bien me parece que es una actitud política populista para reforzar quizás, pues no sé, su base electoral y cosas por el estilo. Pero bueno, los políticos a veces son difíciles de entender. No, Un pero poco qué difícil manera de de entender. heredarle una crispación, transmitirle una crispación a un gobierno que llega. Es increíble. Este es un capítulo que ya desde hace incluso siglos creíamos superado, pero que bueno, vuelven a Sí. la palestra con líderes como Andrés Manuel López Obrador. Antonio, todo el aprecio de la comunidad inmigrante por lo que representas y muchos éxitos más en Hungría. Muy amable, un abrazo fuerte. Gracias igualmente y feliz día a todos, a todo el equipo. Feliz día.